El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Bien, ¿cuál es nuestra herencia? Romanos 8:17. Si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La mayoría de los creyentes no conocen a Dios realmente. Quiero decir que Dios no es real en sus vidas. Es un misterio. Y si queremos llegar a ser sus hijos, tenemos que conocerlo. En primer lugar, Dios es nuestro creador. Es el creador de todo el universo, incluyendo al ser humano. Él dijo en la eternidad: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué nos creó? Nos preguntamos. Porque todo su carácter está basado en el camino de dar y se opone al camino de conseguir. La creación es una muestra de su poder y su deseo de dar, de darnos el mayor de los regalos, que es la vida. Para Él nuestro bienestar es lo más importante. Y sus prioridades son siempre servir y ayudar, porque Dios no es egoísta. El mundo, en cambio, se deja guiar por el egoísmo. Por eso Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 3, del verso 2 al 4, lo siguiente: porque habrá, dijo, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, crueles y aborrecedores de lo bueno. Dios es nuestro Padre, y si nuestro Padre es rico, nosotros también somos ricos. ¿Por qué? Porque somos los herederos. Si Él tiene abundancia, nosotros también. Algunos dicen: yo soy rico porque mi padre es rico, pero viven como mendigos. Sin embargo, Cristo vino a salvarnos y a darnos una nueva vida, una vida abundante, llena de gracia, llena de bendición, llena de paz, porque el Evangelio es gozo y paz. Entonces, si nosotros tenemos una vida abundante, no puede ser que sigamos en lo mismo. ¿Cuál es lo mismo? Llenos de problemas de todo tipo. Problemas económicos, problemas laborales, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas de carácter. Porque cuando un padre es rico, el hijo también lo es. Estamos hablando cuando el hijo está en la casa. Tenemos en la Escritura un ejemplo de un hijo pobre con un padre rico. Es el caso del hijo pródigo, pero cuando el muchacho estaba en la casa, era un hijo rico, igual que su padre. Pero cuando llegó a determinada edad, él quiso hacer de las suyas. Salió de su casa, dejando a su padre, y después de haber sido rico, él disipó su herencia, sus bienes, y quedó completamente pobre. La insolvencia, la iliquidez, la insuficiencia no es parte de la vida cristiana. Cuando se habla de escasez, no solamente se trata de problemas económicos,
También se refiere a la escasez espiritual, porque las riquezas de Dios son materiales y son espirituales. Y las espirituales son mucho más preciosas o más caras que las riquezas materiales. Por ejemplo, una persona que es rica y no puede comer, ¿de qué le sirve la riqueza? La Escritura dice que la fe es más preciosa que el oro. No se puede tener mucho oro, pero si no tienes a Dios, verdaderamente eres pobre, miserable también. Veamos cómo se puede entender que somos hijos de Dios. En primer lugar, somos parte de su familia. Mateo capítulo 12, versos del 48 al 50. Dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo, dice Jesús, sus manos a sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahora, olvídese por un momento quién es su familia terrena. Por un momento. Olvídese que usted apellida, qué sé yo, Guardia, Velarde, Vivado. Olvídese por un momento. Y mírese como familia de Dios. ¿Por qué Dios nos llama hijos? Cuando la Escritura dice que Él no ha llamado hijo a ningún ángel, pero a nosotros nos ha dado la categoría de hijos. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio. ¿Qué les dio? Potestad de ser hijos de Dios. Potestad significa poder. Quiere decir que nos fue dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Ya no somos hechos de una primera creación, sino de una nueva vida creada según Cristo, que nos convirtió en hijos de Dios. Por lo tanto, formamos parte de la familia de Dios. Nosotros decimos que somos hermanos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿qué implica el hecho de pertenecer a la familia de Dios y de ser sus hijos? Eso implica, envuelve, involucra que todo lo que es de mi Padre también es mío. Cuando un joven regresa a su casa, no dice: voy, ¿dónde va? Voy a la casa de mi padre. ¿Quién dice así? Nadie, nadie. Dice más bien: voy a mi casa. ¿Dónde vas? A mi casa. Aunque la casa es del Padre. No es lo mismo ser hijo que ser un vecino. Porque el hijo no se siente extraño en la casa de su padre porque es su casa. Ahora, hay creyentes que viven como extraños en la familia de Dios. Y lloran y lloran y lloran cuando le piden algo a Dios. ¿Por qué? Porque no se sienten hijos. Se sienten como los vecinos. Creen que Dios no les escucha. El hijo tiene una posición que nadie tiene. Los ángeles no tienen ese nivel. En cambio, nosotros tenemos el ADN del Padre, pertenecemos a su familia. Los ángeles sirven en el palacio del Padre, pero nosotros somos los hijos. Por lo tanto, somos los príncipes y los ángeles nos sirven a nosotros que somos los herederos del Padre. Por eso dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta realidad no es para cualquiera. Es para los que creen que Jesús es el Señor y Salvador. Para los que creen que han sido lavados con la sangre del Cordero. Para los que creen en la resurrección de los muertos. Esos son los que pertenecen a la familia de Dios. Romanos 8:6 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto tiene mucho efecto, tiene mucho alcance, porque nos despierta a la realidad de que somos hijos de Dios. Y ser hijo tiene lazos gigantescos. Por eso Romanos 17 dice, y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es importante lo que nosotros creemos. Por eso es que cada persona tiene una porción de fe, pero esa porción de fe crece leyendo la palabra. Entonces, cuando uno tiene problemas y ha experimentado la bendición de Dios, uno puede recordar que Dios nunca le abandonó, que fue su socorro y por lo tanto, como hijos de Dios, Él siempre va a estar con nosotros. Entonces, heredero quiere decir que el padre es rico, porque no puede uno heredar cuando el padre no tiene que dar. ¿Qué heredaron? Nada. Entonces, heredero quiere decir que el padre es rico y que esa riqueza posteriormente va a pertenecer a los hijos. Por lo tanto, es nuestra herencia. Pero como Dios nunca morirá, surge la pregunta, ¿y cuándo vamos a recibir la herencia? Nosotros la herencia la recibimos diariamente. Los beneficios de su paternidad son diarios, porque todas las cosas pertenecen a nuestro Padre. Y como Él nunca morirá, entonces la herencia la disfrutamos ahora. Con Dios no es lo mismo que en lo natural. En lo natural, para que un hijo reciba herencia, el padre tiene que morir. Pero aquí, como nuestro Padre es eterno, no tenemos que esperar que Él muera, pero sí podemos disfrutar su herencia, los beneficios de su herencia. Romanos 8:17 dice de que somos hijos, y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Nuestra herencia de quién proviene entonces? De Dios, de nuestro Padre. Y como somos coherederos con Cristo, eso significa que la herencia también es nuestra. Pero por mucho tiempo, escúchelo bien, hemos tenido una idea limitada de lo que significa la herencia que tenemos en Cristo, interpretando que las bendiciones son solo espirituales. La palabra de Dios establece que tenemos herencia porque somos coherederos con Cristo. Efesios 1:11. Él o en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y el verso 18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y nosotros o entre nosotros y Cristo?
Él es el primogénito. Y según la ley de la primogenitura en el Antiguo Testamento, el que nacía primero era quien heredaba el manto, heredaba la administración de los bienes del padre, heredaba una doble porción, pero no era el que se quedaba con todos los bienes, porque el legado seguía siendo de los hijos, de todos los hijos que quedaban. Dios le dio a Jesús la potestad, le dio el señorío, o sea que Él es el dueño de todo. A eso nos referimos cuando decimos que Jesús es el Señor y quien administra todo y quien manda. El Padre le da al Hijo el señorío, el Hijo administra junto con nosotros la herencia que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque el primogénito, entre muchos hermanos, no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Jesús es el primogénito. Nosotros somos la familia de Dios. Hay una semejanza entre ser hijo de Gómez, por ejemplo, y ser hijos de Dios. A nuestros progenitores o padres, Dios los llama padres. Y es también porque hay un paralelo entre lo visible y lo invisible, entre lo carnal y lo natural, entre lo espiritual. Según la Escritura, Dios tiene un nuevo nombre reservado para nosotros porque tenemos una nueva identidad. Y esa nueva identidad es según Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a vivir como indigentes y pordioseros siendo hijos de Dios? Tenemos que estar conscientes que Dios es nuestro Padre y también estar consciente de lo que nos pertenece. La salud nos pertenece, la enfermedad no. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en un lugar. Y ese lugar se llamaba el lugar de las delicias. Ahí no había llanto, ahí no había dolor, porque no había enfermedad. Todas esas cosas vinieron por la caída. Por eso es que la Escritura dice que por las llagas de Cristo nosotros hemos sido sanados de toda dolencia y enfermedad. Ahora, cuando la persona está enferma y está sufriendo en su carne, no puede entender estas cosas y luego se enoja ¿contra quién? Contra Dios. ¿Y Dios es el culpable? No, señores. No es el culpable. Todas las dolencias y las enfermedades vinieron después de la caída. Dios quería que nosotros podamos vivir para siempre en el jardín de las delicias. 2. Nuestra herencia. Primero somos familia de Dios, ahora tenemos que saber cuál es nuestra herencia. Nuestra herencia es una vida abundante. No hemos nacido para tener una vida triste o frustrada. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Parte de nuestra herencia es el gozo. Por lo tanto, hay que renunciar a vivir con una cara larga, mejor es ubicarse, pues los años se nos vienen encima. Debemos estar bien parados en amor, en gozo, en paz, benignidad, fe y esperanza. Porque quienes no conocen a Cristo no tienen esperanza, pero nosotros sí lo conocemos, por lo tanto tenemos esperanza. Sabemos que Dios es por nosotros. También sabemos que Dios nos sustenta y nos provee. Sabemos que Él no está muerto, porque nuestra esperanza está viva, fundamentada en sus promesas. Entonces nos pertenece vivir esperanzados. ¿Qué es esperanza? Esperanza es vivir confiando. No es lo mismo esperar comiéndose las uñas que esperar confiando por causa de Cristo. Porque la esperanza es parte de nuestra herencia.
Jesús dijo en Mateo 28, 18, toda potestad, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Juan señala que nos ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el mismo Señor dijo, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, nos corresponde vivir una vida de poder. Esa es nuestra herencia. Lo que es del Padre es nuestro. No podemos vivir mendigando. Hay cosas que le molesta a Dios que se las pidas, porque son cosas que tienes que tomar por fe. ¿Por qué? Porque nos corresponden. ¿Por qué? Porque nos pertenecen. Y si tenemos claro esto, se acaba esa vida triste y quejosa. ¿Cómo está? Mal. Hay muchas cosas que forman parte de la herencia de Dios y una de ellas es la sabiduría. Pero hay cientos de creyentes que toman decisiones y nada les sale bien. ¿Qué le falta? Sabiduría. Algunos para justificarse dicen es que Dios me está probando. Pero si ya tienes 50 años y te queda poco de vida y tu vida ha sido un desastre, ¿será que Dios te está probando? ¿Te está probando Dios? No. Porque Cristo vino para que tengas vida y en abundancia. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Se refiere a una sabiduría que tiene gloria en todas las direcciones y alcanza para cualquier cosa. El apóstol Pedro señala que las cosas que Dios hace con nosotros aquí abajo, en la tierra, son cosas que los ángeles anhelan presenciar. No somos cualquier cosa. Entiéndalo, grábeselo, escríbalo 100 veces si no lo puede asimilar. No somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios y somos herederos de Dios. Los ángeles y los arcángeles ven lo que está sucediendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en la iglesia. Por eso es que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí viene la aclaración. Los demonios se agarran la cabeza por lo que les hace Dios. ¿Qué les hace Dios? Los demonios saben lo que es trabajar con personas que han estado atadas en droga, en alcohol, por decir 30 años. Y le han estado amargando la vida a toda la familia. Y al final, esa persona es salva porque ellos fracasaron. Y la iglesia está mostrando la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo? El diablo se creía que lo tenía en sus manos. Pero de repente llegó la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tocó a esa persona con 30 años en las drogas, con 30 años en el alcoholismo, y esa persona es libre de la droga, y todavía después de eso Dios mismo lo convierte en pastor. ¿Han visto pastores ex drogadictos, ex ladrones, ex prostitutas? ¿Sabe qué es eso para los demonios que han estado trabajando por más de 30 años para que esa persona se vaya al infierno? De pronto
llegó la multiforme sabiduría de Dios. Y un hermanito cualquiera le da una palabra que destruye todas las fortalezas del diablo, y la persona que estaba lista para el infierno ahora se irá al cielo y con ella llevará a muchos. Y es que el diablo, cuando tiene a alguien bien atado, cree que nadie podrá hacer nada y dice, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Pero así como David sacaba a sus ovejas de las fauces del león, viene la multiforme sabiduría de Dios a través de la iglesia y le arrebata esa presa que tenía atada. Y todo el trabajo que hizo no le sirvió de nada. Por eso es que dice la Escritura que es la locura de la predicación la que salva. ¿Por qué? Porque la predicación es la multiforme sabiduría de Dios. La herencia tuya es la multiforme sabiduría de Dios. La sabiduría es tu herencia. Eso es lo que te corresponde. No puedes vivir hipotecado, no puedes vivir lleno de deudas, lleno de maldiciones. Dios tiene una bendición muy grande preparada para vos. La pregunta es, ¿eres hijo de Dios? ¿Te corresponde la sabiduría? Nuestro Padre es rico, es dueño de todo el planeta, es dueño del sol, de la luna y de todos los planetas. Todo el oro y toda la plata del mundo le pertenecen. También le pertenecen todas las bestias del campo. El Salmo 50, 10, 11 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en las montañas. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Entonces mi Padre y tu Padre es dueño de todos. Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Quiere decir que no se puede medir la cantidad de riquezas que Dios tiene. Y ese Dios nos ha dado el poder de ser hijos de Él. Y si soy hijo, también soy heredero, juntamente con Cristo. Algunos padres dejan herencia y otros no dejan nada. Pero nuestro Padre que está en los cielos nos ha dado una herencia que no perece jamás. Por eso, si tienes sabiduría y ciencia de Dios, es lo que te corresponde tener, porque Dios te lo da a través de su Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a tomar de Él y nos lo iba a hacer conocer, nos los daría a nosotros. ¿Para qué? Para que aprendamos y seamos como Él, para que caminemos y hablemos como Él, para que hagamos las mismas obras, para tener un buen testimonio delante de los demás. Si no entiendes lo que significa ser un hijo de Dios, vas a vivir como un mendigo. Porque tenemos que saber que Dios nos creó para que seamos parte de su familia. Por eso nos creó a su imagen y a su semejanza. Sin embargo, no todos reciben este increíble privilegio. Deja tus miserias a los pies del Señor. Deja tus necesidades y recibí tu herencia. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,